Hechos 15 del 6 al 11. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis que hace mucho tiempo Dios escogió entre nosotros que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, así como también a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, por la gracia del Señor Jesucristo, creemos que seremos salvos, como también ellos. Bendita la palabra de Dios. Amado Dios y Padre, en esta mañana seguimos explorando, meditando y exponiendo, Padre, lo que sucedido allá en el primer siglo, en Jerusalén, en esta reunión que llamamos concilio, Padre, entre los apóstoles, los ancianos y también hermanos gentiles. Ahí estaba Tito, Señor, el apóstol que conocemos de los gentiles, Pablo, su compañero en el primer viaje misionero, Bernabé, y otros que el texto nos dice. Padre, donde hablaron de este asunto tan importante acerca de cómo somos salvos. Y tú, Padre, por estos hombres, pilares en nuestra fe, nos dejaste en claro que somos salvos por gracia, y cómo es a veces necesario decirlo, solo por gracia, para tu gloria, para tu honra. Te ruego que me des humildad, que me domine, que mi pensamiento sea dominado por usted y su palabra, su Espíritu Santo en mí, para poder exponer este tema, Padre, exponerlo con claridad, con amor, con humildad y con fe en que tú, Señor, mueves tu mano mientras tu palabra es expuesta. Bendícenos y guárdanos en Cristo Jesús. Amén. El debate de la gracia y la salvación solo por Cristo. Cuando todos aquellos que viven sin Cristo se encuentren un día en las profundidades del infierno y allá en las calderas infernales se hallen custodiados por los demonios, allí, mientras lloren y crujan sus dientes, en algunos casos se escuchará a quienes digan: pero yo nunca le hice un mal a nadie. Se escuchará ahí en las profundidades del infierno a alguien diciendo: pero yo fui piadoso, siempre generoso con los pobres y con los demás necesitados. Es posible, y seguramente alguno dirá también: pero yo iba a la iglesia y cantaba cantos a Dios. Cantó, pero nunca fue creyente. También algunos dirán: pero yo no quebranté ninguno de los mandamientos. Y así se escuchará a muchos intentando justificarse a sí mismos, pero ahora o en ese momento estarán condenados por la eternidad al desamparo de Dios, abandonados por siempre de las misericordias del Altísimo, siendo culpables en el juicio de Dios por haber ofendido y pecado contra el Dios Todopoderoso. La justificación de nuestras almas
es fundamental para la eternidad. Pero la pretensión de justificarnos a nosotros mismos es causa de la condenación eterna. Porque nada de lo que hagamos nos volverá inocentes ante Dios por todos los pecados que hemos cometido. Y nadie, aparte de Jesús y solo de Jesús, puede justificarnos ante el juez de todo el universo. Ahora bien, habrá un momento cuando los redimidos contemplemos atónitos la grandeza y la santidad irradiante de nuestro gran Dios y Salvador. Allí, en las moradas celestiales y escoltados por los ángeles y por los arcángeles, viendo los querubines y los serafines, se escucharán susurros entre aquellos redimidos, entre nosotros los redimidos, que dirán sorprendidos y agradecidos: nunca hubiera estado aquí de no ser por el sacrificio de Jesucristo. Alguien más dirá: no merezco estar en este lugar, pero un día puse mi fe en Jesús y me salvó y me guardó para este momento. Alguien más podrá decir o dirá: solo por la obra de Cristo en la cruz pude ser declarado inocente y hoy estar aquí para morar eternamente junto a Él. Alguien podrá decir: si Él no me hubiera perdonado y no me hubiera vestido con la justicia de Cristo, hoy no estaría aquí. En el cielo, con Dios y sus ángeles, habrá una multitud de aquellos que han creído en Cristo como el único y suficiente. No se ocupa nada más. Es suficiente Salvador. El tema de la salvación, hermanos, siempre ha generado debates y cuestionamientos. Los debates en cuanto al tema de la salvación parece que nunca terminarán. En Jerusalén no fue la última vez. Por lo menos históricamente, recordando algunos, tenemos los debates escritos entre Agustín y Pelagio, siglos más cercanos, los remonstrantes y el sínodo de Dort, de alguna forma Calvino y Sadolento, entre otros. Y aquí, en el texto que hemos estado estudiando desde el domingo pasado, encontramos un debate en cuanto a este asunto de la salvación. Este debate no fue tomado a la ligera. No diga, de lo que diga Pedro, decir lo que vas a decir y se acabó el debate. No fue tomado a la ligera. Este debate, amados hermanos, fue tomado muy en serio por los apóstoles y los ancianos de la iglesia. Fue tomado tan en serio que invirtieron buen tiempo en ello. La Biblia dice, en el pasaje que acabamos de leer, en el versículo 6 y el versículo 7, no lo leeré todo, solo una parte esencial, que entre esos versículos dice: se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, al decir mucha discusión, nos está dando a entender que no fue algo breve, sino que dedicaron tiempo para este asunto. Entendiendo eso, esa es una de las razones por la que no quiero pasar tan rápido por lo que se nos narra en Hechos 15, ese debate de la gracia. El texto sagrado no dejó registrado toda la discusión, no la podemos encontrar ahí, pero sí registra un resumen de la postura de Pedro
y de la conclusión que hizo Jacobo. También se nos dice que le dieron la palabra a Pablo y a Bernabé. Pero cuando les tocó a estos dos últimos, Pablo y Bernabé, contar las maravillas que Dios había hecho con ellos entre los gentiles, no se nos dice detalles, no se nos presenta cuáles fueron sus argumentos y el desarrollo de sus exposiciones en cuanto al tema de la salvación. Pero al estudiar el texto y el contexto y toda la Biblia, al poner un foco de atención en lo que pasó aquí, al ver todo eso, comprendemos que argumentaron que la salvación es solo por gracia. Pero al ver otros registros bíblicos y al conocer y estudiar la teología de Pablo, podemos tener una idea de sus argumentos. Y dado que en el tema de la salvación del alma, para Pablo es fundamental un concepto, el concepto de la justificación del alma, para él es fundamental. Entonces, dado que en su teología esto es tan importante, entonces logramos identificar la fuerza y la claridad de los argumentos de Pablo en la discusión acerca de la salvación. Entonces de ahí podemos ir tomando los argumentos de Pablo. Y bueno, ya hay registro inspirado, ya hemos pasado por ahí, de una predicación de Pablo en Antioquía de Pisidia. Les invito a leer una pequeña porción del mensaje que Pablo predicó en su primer viaje misionero antes de ir a Jerusalén, en Antioquía de Pisidia. Solo regrese al capítulo 13 y vamos a leer desde el versículo 37 hasta el 39. Les recuerdo, una vez más, yo estoy leyendo la Reina Valera, la revisión SBT, por si ven alguna mínima diferencia. Entonces, en el versículo 37, vamos a contestar una pregunta para que vaya claridad en la lectura. En el 37 dice: mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. ¿De quién está hablando? De Jesús. Habría que leer todo el mensaje, pero como solo estamos hablando de una porción, contextualizando, está hablando de Jesús. Entonces, cuando diga aquel o este, se está refiriendo a Jesús. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. O sea, pues, notorio, varones hermanos, que por Jesús, os es anunciada remisión de pecados o perdón de pecados. Y que todo lo que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, vean lo importante para él cuando predicaba el evangelio de este concepto. Todos los que no pudiste ser justificados por la ley de Moisés, en ¿en quién? En Cristo, en Jesús. En es justificado todo aquel que cree. Aquí ya se puede identificar el argumento central de Pablo en alguna discusión acerca de la salvación y sobre todo de la discusión que se llevó a cabo en Jerusalén. No olviden, para estudiar este asunto, cuál fue el detonante para que este concilio y la discusión del tema de la salvación se llevara a cabo. Eso está en el capítulo 15, versículo 1. Entonces algunos que habían descendido de Judea enseñaban a los hermanos. Y aquí este es el detonante de esa discusión que terminó en un concilio. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Eso era lo que decían. Entonces no hay que olvidarlo. Algunos fariseos, pero que ya habían creído que estaban en Jerusalén, también estaban equivocados en este asunto. Claro, tenían un trasfondo donde era el cumplimiento de la ley. Y ahí, si ustedes lo tienen en el versículo, capítulo siempre 15, versículo 5, ellos dicen: mas algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés a los gentiles. Esto fue lo que
había detonado. Entonces, Pablo y Bernabé, en su participación en el concilio, cuando les dieran la palabra, iban a demostrar que estas dos declaraciones, la del 15:1, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no puede ser salvo, y la otra declaración de 15:5, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés, iban a demostrar que ambas declaraciones estaban erradas y eran falsas. Que la ley de Moisés, el cumplimiento de la ley de Moisés, no tenía nada que ver con el hecho, o luego hacerlo con el hecho de ser salvos o mantenerse salvos. Entre otras cosas, uno de sus argumentos fue, no podría ser de otra manera, la persona y la obra expiatoria de Cristo. De hecho, no solo Pablo creía esto, no es que Pablo tuvo que convencer a Pedro. La declaración final de Pedro, en esa declaración ya hay luces de este argumento de la obra expiatoria de Cristo y de la salvación por gracia. Él dice en el capítulo 15, versículo 11, ahí lo tienen, esto es Pedro, no es Pablo. El que dice esto es, antes dice, y es un versículo muy rico, hermanos, en doctrina y teología. Antes, por la gracia del Señor Jesucristo, creemos que seremos salvos, como también ellos, por la gracia del Señor Jesucristo. Algo muy importante para destacar es que en este concilio en Jerusalén no se está discutiendo acerca del rol de las obras como parte de la vida del creyente. Ese no es el tema. Porque quien interprete lo que se dice en ese concilio pensando en qué tienen que ver las obras en la vida del creyente va a entender mal el texto. No, hermanos, en este concilio lo que se está discutiendo es acerca de cómo somos salvos. ¿Cómo somos salvos? Eso es lo que se está discutiendo ahí. Si usted quiere aprender acerca del rol de las obras en la vida del creyente y cómo estas son una muestra de la redención de un creyente, sería apropiado estudiar la epístola a Santiago. Estúdiela en su casa. Esa epístola a Santiago es el mismo Jacobo que habló y dio la conclusión en este concilio. Y ya desde el concilio deja ver su postura que luego plantea en la epístola. Ahora, pero si usted quiere estudiar el rol de las obras en la salvación, que es lo que se estaba discutiendo, entonces le recomiendo estudiar la epístola a Romanos. Y por ahora, mientras estudia la epístola a Romanos, estar atento al mensaje de hoy y estudiar lo que pasó en el concilio de Jerusalén. La conclusión es que las obras nada tienen que ver en la salvación. Volviendo al tema de hoy, el cual he titulado El debate de la gracia y de la salvación solo por Cristo. Deseo remarcar algo importante para que entiendan esta diferencia. La salvación es por gracia, estamos de acuerdo. Así es. La salvación es por Cristo, estamos de acuerdo. Así es. La salvación es por medio de la fe, estamos de acuerdo. Así es. La salvación es enseñada a través de las Sagradas Escrituras, estamos de acuerdo. Así es. En la salvación, como en todo, ¿la gloria es del Señor? Sí, así es. Pero si ustedes son observadores y han notado, en el mensaje de la semana pasada y en el mensaje de hoy, estoy haciendo un énfasis. La semana pasada decía, la salvación es solo por gracia. Y hoy estoy diciendo que la salvación es solo por Cristo. No bastaría decir que la salvación es por gracia y ya está, y que la salvación es por Cristo y ya está. Pues creo que sí, debería de bastar. Y no está mal decir que la salvación es por gracia y que la salvación es por Cristo. De hecho es correcto. Sin embargo, es importante resaltar por qué nosotros agregamos solo.
¿Y de dónde sale lo que se conoce como las 5 solas de la Reforma Protestante? Esto es debido a que hay algunos que también portan el título, ese no se lo podemos quitar, portan el título de cristianos, que creen que la doctrina de la salvación se define desde las Escrituras, pero no creen que solo sea desde las Escrituras. Para ellos también está el magisterio y lo que diga el Papa, para definir la doctrina de la salvación. Entre otros, que creen otras cosas. Pero refiriéndonos, ellos también afirman que la salvación es por gracia. No lo niegan, pero no creen que la salvación solo sea por la gracia. Ahí existen las penitencias y otras cosas. Ellos afirman que la salvación está en Cristo, pero no creen que solo sea por Cristo. Hay cosas que los individuos deben hacer o que otras personas pueden hacer por uno, como aquellos que compraban bulas papales por los muertos para que sufrieran menos en el purgatorio y pasaran a la salvación. Ellos creen que la salvación es por la fe, pero no creen que solo sea por la fe. Para ellos existen los sacramentos. Con todo esto, ellos también creen que la salvación, la gloria es de Dios. Pero dado todo lo anterior, no pueden afirmar como nosotros que solo y que toda la gloria es de Dios. Él lo hace absolutamente todo. Para Pablo y Bernabé y para todos los creyentes del primer siglo, no era necesario agregar solo. De hecho, la Biblia no dice solo. Nosotros lo remarcamos hoy, pero en las enseñanzas de Pablo sí se identifica, sí florece que somos salvos solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo. Y que su salvación se puede entender solo y únicamente con su palabra. Por lo tanto, solo a Él es toda la gloria. Creo que la enseñanza de esta hermosa salvación solo por Cristo fue parte de los argumentos de Pablo en el concilio, o la salvación por Cristo, como ya lo leímos. Pablo estaba convencido que la justificación era por Cristo y que en la ley de Moisés era imposible justificarse. Si uno revisa la teología de Pablo, puede encontrar algunas razones por las que esta salvación por gracia es solo por medio de Cristo. Como lo hemos dicho hasta ahora. Para esto hay que estudiar lo que es la justificación, porque yo les he hablado de justificación. Y posiblemente algunos de ustedes entienden el concepto, pero posiblemente algunos de ustedes necesitan comprender mejor este concepto. Entonces yo creo que los argumentos de Pablo, si lo predicó en Antioquía, ¿cómo no lo iba a resaltar en Jerusalén? Cuando estaba hablando de cómo éramos salvos. Si lo resaltó en Antioquía, lo que acabamos de leer en el 13:39, ¿cómo no lo iba a resaltar? Es porque Cristo nos justificó en la cruz. O sea, el evento de la cruz, hermano. A veces los cristianos lo pasamos de largo o decir, no, ya hablamos de la cruz. ¿Para qué seguir hablando? Hablemos de otra cosa. No, hermanos. El evento de la cruz es el evento de nuestra salvación, de nuestra redención, de nuestra justificación, de nuestra glorificación, de todo, hermanos. Sin la cruz no hay cristianismo. Entonces, Él nos justificó en la cruz. Volvámoslo a leer, Hechos 13:39. Y que de todo lo que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. Versículo muy conocido en cuanto a la justificación está en Romanos 5, capítulo 1.
Y ese es el tema de Pablo, la justicia de Dios y la justificación en Romanos. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahí está, hermano. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ni los amigos de Jesús, ni los discípulos de Jesús, ni los apóstoles, ni la madre de Jesús, ni los hermanos de Jesús, nadie puede justificarnos, solo por Jesús. Ahí mismo, un pasaje que me encanta mucho, no lo tengo en el bosquejo, pero lo tengo aquí en mi Biblia, 5:6. Porque Cristo, y solo Cristo, nadie más lo hizo. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Entonces me digo a mí mismo: levanten la mano los impíos. Murió por mí, hermano. Cristo, solo por Cristo. No hay nada más que hacer. Él es poner toda nuestra confianza, nuestra fe, nuestra convicción, nuestra vida en Cristo y confiar en Él plenamente. La justificación tiene dos componentes. El primero, hermanos, es que vamos a usar la figura de un tribunal. En el tribunal se va a discutir si usted es culpable de pecado o no lo es. Ahora, a Dios no, nada se le puede ocultar. A la justicia humana sí, tienen que buscar las evidencias. Pero a Dios, hermano, Él lo sabe todo. Él tiene el videíto de usted. Ahí, con las manos ensangrentadas, Él lo tiene. Él conoce, es más, las intenciones del corazón. A Él no le puede decir: no, es que no era mi intención. Él conoce hasta eso. Y en dibujitos se lo puede mostrar. Entonces usted va ante el trono de Dios y se va a definir si usted es culpable o si usted es inocente. Hermanos, usted puede tener todos los argumentos como los que aquellos van a decir en el infierno, pero las pruebas contra usted están ahí. Son una montaña de pruebas. Son bibliotecas de pruebas contra usted, de que usted ha pecado. ¿Cómo usted puede salir inocente? ¿Cómo usted puede salir inocente de ahí? Hermano, si usted mismo solo hace una rebobinación a su vida y dice que soy culpable, es que no hay por dónde. Bueno, cuando Cristo estaba crucificado y estaba derramando su sangre, con su sangre lo estaba limpiando de sus faltas. Con su sacrificio estaba pagando la condena por su culpabilidad. Él, que es el Dios de todo el universo y que nadie puede decirle que lo que hace es incorrecto porque es perfecto, ha determinado que todo aquel que confíe en Cristo y que ponga su fe genuina, veraz y certera en Él, sea justificado en ese trono. Es decir, por la sangre de Cristo, que le cubre de todo pecado, aunque parezca mentira, usted es declarado inocente. Hermanos, pero a alguien como nosotros, que nos declaren inocentes de haberle faltado al Señor y que nos dejen libres, ¿es para qué volvamos a caer en lo mismo? Entonces el problema no queda resuelto solo con la declaración de inocencia. Cristo hizo algo más por nosotros. Nos revistió de su justicia. Nos viste con su rectitud, con su perfección. Para eso quiero que veamos dos versículos. Esto es parte de lo que es la justificación. El primero de ellos está en Filipenses 3. El versículo
9. Viene hablando de Cristo, hermanos. Entonces cuando habla y ser hallado en Él, está hablando de Cristo. Versículo 8 nos da a entender que es de Cristo. Y ciertamente aún tengo todas las cosas por pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo tengo por estiércol o por basura. El original es estiércol, para ganar a Cristo. Y el 9, vean el 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi justicia o mi propia justicia, que es por la ley. O sea, no vestido con mi inocencia. No. Sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Entonces somos hallados en Cristo revestidos de la justicia de Cristo. La obra de Cristo en la cruz del Calvario, donde pagó y fue propiciación y pagó en expiación por nuestros pecados, no solo nos declara inocentes, nos reviste de su justicia. Y el texto por excelencia, se los digo siempre que lo cito, es 2 Corintios 5:21. Memorícenlo, hermano. Ándenlo en su corazón siempre. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado. ¿De quién está hablando? De Cristo. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Al que no conoció pecado, que fue clavado en una cruz, por nosotros fue hecho pecado, ahí en la cruz. O sea, Él se vistió con nuestras ropas. Él se vistió con nuestra inmundicia, pero a la vez nos vistió con su justicia. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él se puso lo nuestro y nos revistió, porque por nosotros, hermanos, no anduviéramos en el mundo o seguiríamos en el mundo. Nos vistió con su justicia. Qué maravilloso. Me hubiese encantado estar en el concilio de Jerusalén, escuchando, hermanos, solamente escuchando la exposición de Pablo de la justificación. Porque si usted no entiende la justificación, va a pensar que puede ser justificado por obras. Si usted no entiende la obra de Cristo en la cruz para justificarnos, se puede equivocar. Incluso Pedro, hermanos. O sea, como les digo, eso era un concilio, estaban a tono todos, pero habría que explicarlo. Incluso Pedro, mucho antes del concilio, muchos años atrás, ya había afirmado en otras palabras que la salvación solo es por Cristo. Vayan por favor al libro de Hechos, al capítulo 4, hermano. Y vean lo que Pedro dice en el versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cuando la gente le esté discutiendo que el fulano, que mengano, que perencejo, no hay otro nombre. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo en Cristo Jesús. Puede llamarse Mahoma y tener millones de seguidores. Crea en Él, ponga su fe en Él y va al infierno. Puede llamarse Confucio, Buda, como sea, que revisen sus vidas, son un desastre. Ninguno tiene esa justicia. No nos podemos vestir con la justicia de esos paganos, mundanos, pecadores, porque lo son y la historia lo registra. Todos, Confucio, Buda, revisen sus vidas. Mujeriegos, hombres que no atendían ni su hogar y quieren venir a decirnos que nos salvamos en ellos. Nosotros predicamos a un hombre santo, sin pecado,
que nos revistió de su justicia. No hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres y mujeres, por si no se entiende bien el texto, en quien podamos ser salvos. Que quede claro, hermanos. Pedro ya lo sabía desde antes. Pedro no está discutiendo. El debate es con aquellos que pensaban que la salvación también requería obras de justicia. Entonces el debate es cómo somos salvos. Se juntan los ancianos, los apóstoles, llevan a Pablo, que era el que le estaba predicando a los gentiles. Pero esto Jesús mismo lo dijo, hermanos. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y lo dejó claro. Nadie, y ese es un nadie absoluto, nadie viene al Padre si no es por mí, por Cristo Jesús. Y Pablo hay que leer mucho de él, hay mucho registro bíblico de él, pero un versículo nada más, o varios, vamos a leer varios. Primera de Timoteo 2:5. Vamos a apretar el acelerador, hermano, porque el tiempo siempre se va rápido. Entonces vamos a ir concluyendo con algunos versículos. En Primera de Timoteo 2:5, ustedes lo conocen ese texto, hermano. Yo creo que también se lo saben de memoria, ¿verdad que sí? Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios, sí, hermano, y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Solo en Él hay salvación. Por eso cuando predicamos la salvación, vengan a Cristo. Y solo a Cristo. El texto que leíamos, hermanos, está hablando de Cristo. Efesios 2, el que leímos durante el culto que leyó el hermano Javier. Solo el inicio está hablando cuando dice, y Él está hablando de Jesús. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O cuando eran buena gente y se portaban tan lindo ellos, ¿verdad? No, hermanos. Sí, nos apenamos por los pecados, pero ya son cosa vieja del pasado. Ahora estamos en Cristo, en una nueva vida, y nuestra fe está en Él, y nuestra confianza está en Él. Por lo tanto, el mundo no nos apetece Cristo. Nos dio vida a vosotros que estaban muertos en vuestros delitos y pecados. En Gálatas él desarrolla muy bien este argumento por los judaizantes que querían meter el judaísmo en aquellas iglesias que había plantado en la región de Galacia. Entonces vayan conmigo por favor a Gálatas. Vamos a revisar un par de textos de Gálatas y vamos a cerrar con Romanos. En Gálatas, el capítulo 1, desde que empieza, hermanos. Vean lo que dice desde el versículo 3 y 4. Y esta palabra maravillosa que nunca le hizo falta a Pablo. Gracia y paz a vosotros, de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de Jesucristo. Vean qué lindo lo que dice de Cristo. Quien se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿De quién más se puede decir eso, hermano? Quien se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo. ¿Hay alguien más de que se pueda decir eso? No, hermanos. Solo Cristo fue crucificado para expiación de nuestros pecados, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Si tienen Gálatas, no lo pierdan, solo váyanse al versículo 16. Pablo, desarrollando su argumento, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, sea como la quieran llamar hoy, nadie o ninguna carne será justificada.
Solamente en Cristo podemos ser justificados. Cerremos con Romanos, capítulo 4. Ya lo leímos, hermanos, pero vale la pena. Parece que ya lo leímos. 5 al 8. No lo habíamos leído. Hemos leído Romanos 5. Romanos 4. Otro pasaje hermoso, hermano. Mas al que no obra, sino que cree, ¿en quién? En aquel que justifica al impío. Otra vez yo me digo a mí mismo cuando levante la mano el impío. Y oh Señor, estás hablando de mí. Su fe le es contada por justicia. Por la fe que tenemos, Él nos reviste de su justicia. Como también David dice, habla de la bienaventuranza del hombre al cual Dios atribuye justicia sin obras. Dios viste de su justicia sin las obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón al cual Dios no imputa pecado. Dios nos imputó su justicia. Y nosotros le imputamos nuestro pecado y Dios nos imputó su justicia. Hermanos, en las obras, en la salvación, las obras no tienen nada que ver. Me gusta cómo lo introduce en uno de sus capítulos un teólogo de hace unos 4 siglos, muy leído hasta nuestros días. Dice: porque nosotros negamos que las obras justifiquen, no para que no se hagan buenas obras, ni tampoco para negar que las buenas obras son buenas y que no se las tenga en ninguna estima, sino para que no confiemos en ellas, ni nos gloriemos de ellas, ni les atribuyamos la salvación. Vamos a ir el 25 de diciembre, hermanos, a entregar comida a la parte más pobre de Tegucigalpa, al crematorio. Eso no nos salva. No abona en nada a nuestra salvación. Hacemos esto para agrado a nuestro Señor y porque Dios nos mueve a esto. Pero somos salvos por la gracia de Dios. Solo por Jesucristo. Cuando usted medite en su salvación, dele la gloria a Cristo, porque Él lo hizo todo en la cruz del Calvario y luego dejando la tumba vacía. Si entre nosotros hay alguien que no ha puesto su confianza en Cristo, únicamente en Cristo, que no ha venido al Evangelio del Señor Jesucristo, le invito, como ministro de la palabra y embajador de Cristo, mensajero del Rey del universo, arrepiéntase y entregue su vida a Cristo. Hoy vamos pronto a las aguas bautismales para que declare públicamente que ahora le pertenece a Cristo. Los vicios y las amistades malas que lo han llevado hasta donde está ya no tienen influencia en su vida. Los pensamientos inmorales, Dios los reviste con su justicia. Y ante Cristo y ante el trono de la gloria, si pone su fe en Cristo, es declarado inocente. Vengan a Cristo hoy si quiere entregar su vida a Cristo. Platíquenlo conmigo. Vamos a orar y le vamos a enseñar más del Evangelio. Vamos a terminar orando, hermanos. Bendito Dios y Padre, gracias por tu palabra. Nos tienes, Señor, aquí en lo que pasó, en lo que se discutió en este concilio de Jerusalén. Pero es tan vivo hoy, Padre, porque podemos meditar en nuestra salvación tan hermosa y darte gloria y loor, porque no somos dignos de portar el título de cristiano, pero por gracia somos cristianos. No somos dignos de ser llamados tus hijos, pero somos tus hijos por Jesucristo. A ti la gloria siempre, Padre. Espero, Dios, que uses este mensaje para tu gloria en la salvación de los perdidos que oyen. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar la próxima semana, hermanos. Hermano Benjamín, sigamos con el culto de hoy.